Y hoy hemos venido a Muévete a tu bola a hacerlo desde la cuna de Tándem Perfecto, donde nos hemos encontrado el libro este de Desde la cueva de Tándem Perfecto. Sí, adelante, queridos señores, Igea y Xavier. Estás en el altar de Bielsa. ¿Qué tal, abuelo Xavier? ¿Cómo vamos? No sé usted. ¿Sabe una cosa, señor Igea? Dígame. ¿Sabe de quién hace mucho que no hablamos? Pues, hombre, de Bielsa no, porque acabamos de mostrarle, no sé, Valdano, Mourinho, Pep. No, del señor Miyagi. Pero no vamos a hablar del señor Miyagi. Pero bueno, ya lo apuntamos para otra semana, ¿no? Lo dejamos. Le ha venido a la cabeza por cualquier cosa. Sí, hoy estaba pensando que hacía mucho que no hablábamos de él. Pero también quería hablarle de otra cosa, señor Igea. Dígame. Porque usted sabe que cuando preparamos los programas, cuando los comentamos, siempre surgen temas imprevistos. Temas laterales, diría yo. Como Roberto Carlos y Maldini, por ejemplo. Pero bueno, lo que venía diciéndole. Chistaco. El otro día me acordaba de un tema y quería comentárselo a ver qué le parece a usted. Sí. Me acordaba de dos temas. Uno en concreto es el juicio que hubo en Jerusalén contra Adolf Eichmann, que se podrá sorprender la audiencia, pero no tiene nada que ver con el deporte. Y Adolf Eichmann era el responsable de todo el traslado de los presos nazis, de los presos de los nazis, en trenes hacia los campos de concentración. Y como sabrán algunos de nuestros atubolers, fue detenido de manera ilegal en Argentina en los años 50 o 60, no recuerdo bien cuándo, y se lo llevaron a Israel y lo juzgaron allí. Y la defensa del propio Eichmann se basaba en que él le encomendaron una misión que era organizar un sistema por el que se trasladara a todos los presos a determinado sitio, que él no preguntó qué tipo de sitio era y que él cumplió con lo que se le había encomendado y que lo hizo de la mejor manera posible, hasta el punto de que lo hizo de una manera muy eficaz. Eficiente. Claro, esa era la defensa de Eichmann. Y esto me recordaba mucho a lo que estábamos hablando sobre la lealtad, porque creo que el caso de Eichmann no refleja tanto una lealtad como una obediencia. Y esta diferencia de conceptos, señor Igea, me llevó a otro tema, que es la ley de obediencia debida, que se aprobó en Argentina en el año 87, ya en democracia. Y esta ley establecía que a partir de determinado rango militar no se les podía juzgar porque habían actuado por obediencia debida. Y entonces estuve pensando en la diferencia entre la obediencia y la lealtad. Y esta pregunta tan filosófica es la que dejo en sus manos, señor Igea. Sí, además, este ciclo ha sido especialmente filosófico porque nos ha dado a poner en pie la mayéutica. No sé si habéis oído hablar lo que significa mayéutica. La mayéutica en la filosofía socrática es el diálogo metódico por el que el interlocutor interpelado descubre las verdades por sí mismo. Es decir, mayéutica viene de la palabra mayéutike, que es en griego la técnica de asistir partos. Es decir, mediante preguntas y reflexiones acabas pariendo las conclusiones, de algún modo, ¿no? Entonces, al final nos ha servido al abuelo Xavier y a mí para llegar a a varias conclusiones sobre la lealtad. Las voy a citar rápidamente y con esto ya terminamos el ciclo. La primera, como ya dijimos al principio, es que la lealtad, para que sea lealtad, se tiene que dar por imperativo categórico, es decir, sin esperar nada a cambio. Tú cuando haces un acto de lealtad, la mayoría de las veces ni siquiera eres consciente de que lo estás haciendo. Lo haces porque crees que hay que hacerlo. Del mismo modo, el que recibe la lealtad tiene que recibirla sin exigirla. Tú no puedes exigir lealtad, porque entonces estaríamos hablando casi de una dictadura, ¿no? Entonces, las personas a las que se les exige permanecer en una relación u organización no lo harán por lealtad. En ese caso, lo harán por miedo o por otra razón, que es lo que pasa en las dictaduras. Tercero, la lealtad se va a dar
hacia unos valores o unos principios más que hacia una persona o una organización. Es decir, a lo que tú le debes lealtad es a los valores que representa esa persona o esa organización o ese club o ese partido político. Por lo tanto, en el momento en el que esos valores cambian y, por supuesto, esos valores han de ser positivos, no como en la secta que nos hablaba precisamente Alo en su sección. Es decir, tú tienes que tener lealtad hacia unas personas o unas organizaciones que representen unos valores positivos. Y en el momento en el que esos valores se puedan llegar a torcer y dejen de ser positivos y pasen a ser negativos, tú ya no le debes lealtad a esos principios. Lo subrayo porque al principio, cuando empezamos a hablar de lealtad, dábamos por hecho que la lealtad es un concepto o un valor positivo, pero claro, es positivo siempre y cuando los valores hacia los que se deba esa lealtad sean positivos, ¿no? Y por último, me ha parecido llamativo el otro día escuchando hablar de la lealtad de Estado, ¿no? Es decir, puede haber diferentes ideologías, pero puede haber una lealtad a unos valores comunes. Y eso me ha llevado a una charla que escuché hace poco, que es cómo hablar con otros que piensan distinto. De Guadalupe Nogues, es una charla TED que, bueno, podrá ser más o menos profunda, pero sí que deja algunas reflexiones interesantes. Y una de las cosas que dice es que quizás tengamos más en común con quienes piensan distinto, pero quieren conversar, que con los que comparten con nosotros alguna opinión, pero son intolerantes. Es decir, al final, en la conversación, en el diálogo, también se produce una lealtad entre personas diferentes. Eso también es una lealtad. Y es decir, la lealtad no solamente tiene que ser hacia personas que piensan exactamente igual que yo, sino hacia personas que, pensando diferente, tienen la suficiente tolerancia o representan unos valores que puedan ser diferentes a los que yo represento, pero que también sean aceptables y esté dispuesto a dialogar y a llegar a puntos de encuentro. Y con esto termina el ciclo de la lealtad. Esperamos que os haya gustado. Nos hubiera gustado saber vuestra opinión sobre lealtad, pero seguro que tendremos tiempo para hablar de esto más detenidamente en el futuro.